estar compartiendo con ustedes este culto. Dios le bendiga a todos. En esta noche quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Tito, más bien la carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. En esta noche, lo primero es que quiero felicitar a los hermanos de Trina de Moya que han hecho este espacio para edificación, para traer alimento espiritual a la Grey. Que el Señor sea prosperando este ejercicio, que continúen así, buscando de la dirección del Señor y también del sonido de su palabra. La palabra de Dios nos alimenta, nos sostiene, nos fortalece, nos conforta, y muy especialmente en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir como República Dominicana y también como el mundo, no solo como nación, pero el mundo. En todo lugar se está viviendo esta situación tan crítica y para muchos tan dolorosa, tan complicada. Pero qué bueno es que nosotros tenemos al Señor y en Él podemos buscar orientación, fortaleza y aún sanidad en su debido tiempo. El Señor es nuestro soporte, nuestro socorro. Bien, pues vayamos al comentario de Tito. Durante este conversatorio vamos a estar consultando varios pasajes, tanto del libro de Tito como de otros libros afines relacionados con el tema en el que nos hemos enfocado en esta noche. Como es de todos sabido, la iglesia, el pueblo de Dios, ha vivido diferentes etapas desde su inicio y siempre bajo el control, bajo la guía, bajo el cuidado y la dirección del Señor. Qué bueno es que la palabra de Dios nos informa que Dios no cambia, que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros como seres humanos vivimos de diferentes etapas en lo que tiene que ver con el desarrollo del devenir humano, pero el Señor es el mismo y Él está ahí. La obra de Dios en lo que concierne al plan de salvación empezó con 120 personas. Luego del ministerio fructífero de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dejó las bases asentadas para lo que es el plan, el programa de Dios para la humanidad. Las enseñanzas del Señor Jesús son el soporte, son la base, son el fundamento
de la iglesia y fue de donde se nutrieron los apóstoles para la continuidad en lo que tiene que ver con la formación, la edificación de este pueblo que Dios se ha propuesto, esta familia celestial que Dios se ha propuesto. Y los creyentes han venido batallando, luchando, pero siempre en aumento, siempre en progreso. El Señor Jesús profetizó acerca de la iglesia que la puerta del infierno, la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y así es como nosotros vemos en la historia cómo la iglesia empezó con mucha oposición, pero poco a poco el poder de Dios obrando en sus hijos y en los hombres que él había apartado para su servicio, fueron venciendo, y aún las muertes de los creyentes y hasta su propio encarcelamiento, todo fue en beneficio del progreso de este plan maravilloso de salvación de Dios. Y así ha venido la iglesia, batallando. Si nosotros leemos la historia de la iglesia, encontramos a esa iglesia que ha ido luchando, y cómo Dios ha ido conformando todas las cosas hasta llegar a lo que es hoy. Los primeros creyentes no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos una información más enriquecida, más nutrida que la que recibieron los primeros creyentes. Los primeros creyentes solo tenían como punto de apoyo el Antiguo Testamento. Y claro, nosotros sabemos que el Evangelio está escondido en el Antiguo Testamento. De ahí fue que el Señor sacó toda enseñanza, y los apóstoles, a partir de las enseñanzas de los profetas y de las escrituras del Antiguo Testamento, dieron testimonio acerca de la persona del Señor. Y luego, para corregir cosas que se iban confrontando en cada grupo que se levantaba en diversas comunidades, en diversas ciudades, pues los hombres de Dios, especialmente estos primeros hombres que Dios apartó, que el Señor apartó, llamados apóstoles, que vamos a hablar un poquito más detenido acerca de ellos pues asentaron las bases, dieron el mensaje, y el Señor prosperó su ministerio hasta llegar a estos tiempos. En el proceso, pues, los apóstoles escribieron para corregir cosas que se presentaron en las diferentes comunidades. Es bueno señalar, hermanos, que la iglesia que surgieron al principio no fueron como ahora, en estos tiempos modernos. En aquellos primeros años, la iglesia no tenía locales y se reunían en casas, se reunían en playas debajo de un árbol, y se le llamaba a la iglesia a todos los miembros en esas comunidades o en esas ciudades. Y había un estilo de vida que ellos iban aprendiendo en lo que tiene que ver con la nueva vida que todo creyente recibe del Señor. Como bien dijera el Señor Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos una comunidad nacida de nuevo en la inspiración y guía del Espíritu Santo. Pablo, considerando esta verdad expresada por el Señor, dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, en esta ocasión, Pablo está escribiendo a Tito
a quien ha enviado a Creta para darle algunas orientaciones, para animarlo en lo que tiene que ver con la encomienda que se le había dado, como veremos cuando nos adentremos en el libro. Entonces, Pablo empieza diciendo, como era su costumbre, en esta carta que le envía a Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Yo espero que todos tengan su Biblia abierta en el libro de Tito. Y fíjense el concepto que Pablo tenía acerca de la vida cristiana. Y tenía también de su compromiso, de su responsabilidad delante del Señor. Él estaba consciente de que Dios le había dado una encomienda con la que debía cumplir. En el versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, por mandato del Señor Jesús. Pablo estaba consciente de esa encomienda que había recibido del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de la encomienda que hemos recibido del Señor para contribuir al progreso del Evangelio, al progreso de su obra? Cuando recibimos alguna responsabilidad dentro del pueblo de Dios, debemos recibirla como del Señor y cumplir con ella con celo, porque un día tendremos que dar cuenta al Señor de la encomienda que hemos recibido y de los dones que Él nos ha dado. Y es un gran privilegio ser considerado para el servicio, ser tomado en cuenta para el servicio al Señor. Bien, entonces Pablo dice, primero, reconoce lo que él es, siervo de Dios. Miren, Pablo tenía un alto concepto de ser un cristiano. Cuando él dice siervo de Dios, está pensando en el sistema que existía para aquel entonces de trabajo, especialmente de contrato de trabajo. Y ustedes saben que existían los esclavos. Y la palabra en griego que Pablo está usando aquí es duolo, que tiene que ver con el esclavo de más bajo nivel. Y está pensando en ese esclavo que usaban para las embarcaciones, que tenían diferentes niveles de remadores. Y los remadores de más abajo, los que tenían que trabajar más fuerte, eran los siervos de más baja calidad. Y Pablo se está considerando un siervo así delante del Señor. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él escribió a los romanos, en el capítulo 10, ustedes pueden encontrar en los versículos 9 y 10, que él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y así sigue refiriéndose acerca de este plan de salvación. Él está considerando que una persona que confiesa a Cristo como Salvador, le está confesando como Señor. Y si le confesamos al Señor como Señor, en el concepto de aquel entonces, estamos diciéndole al Señor, ya yo no me pertenezco, tú eres mi dueño.
Y ya yo no hago lo que yo quiero, sino que hago tu voluntad. Y ahí estriba el éxito de la vida del creyente, en vivir agradando al Señor, vivir haciendo la voluntad del Señor, siguiendo las instrucciones del Señor claramente establecidas en su palabra. Y esto es realmente determinante. Hace mucho leí un libro que se titulaba En sus pasos. Y quien lo escribió estaba inspirado en animar a los hermanos a no hacer nada que el Señor Jesús en su lugar no hiciera. Y entonces eso despertó un gran interés en aquellos tiempos, en muchos hombres, en vivir conforme a la voluntad del Señor. No hacer nada como persona que el Señor en su lugar no hiciera. Miren, hermanos, hoy recibí una llamada de una hermana que me pedía consejo sobre una situación que estaba viviendo con uno de sus hijos. Y la situación era la siguiente. El hijo profesa ser creyente. Y entonces él fue a la casa de su mamá para pedirle permiso para conectarse, para hacer algún trabajo, conectarse de la electricidad. Y entonces él quería poner la electricidad 220 y ella solo tiene contador para 110. Y ella se le plantó y dijo, no, nosotros no podemos hacer eso porque somos cristianos. Si tú quieres poner 220, vamos a la compañía y hacemos un cambio. Y en la comunidad de esa hermana, en ese sector, la única que tiene contador es ella. En la comunidad los otros están pegados así como quiera. Y él le reclamó, pero mamá, mira, todo el mundo está pegado y hace eso, no es nada. Y ella le dijo, no importa que los demás lo hagan, yo soy cristiana. Y yo no voy a hacer eso sin avisar a la compañía. Vamos a la compañía y cambiamos el contador. Y hubo una contienda y entonces una diferencia entre ellos como madre e hijo. Y ella buscando consuelo, respuesta, me llamó para comentarme eso. ¿Y cuál fue mi reacción? Sencillamente felicitarla porque ella estaba haciendo lo que es correcto. Y eso es la vida cristiana. No importa lo que hagan los demás, yo debo marcar la diferencia. Y ahí está el éxito del triunfo del creyente, en honrar, en obedecer la palabra del Señor. Pablo tenía ese concepto. Yo soy un siervo de Dios. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que tú ordenas. Si nos comportamos así en todas las áreas de nuestras vidas, sencillamente habrá bendición. Por eso dice el salmista en el Salmo 1, que todos conocemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la voluntad está su delicia. Hermanos, no importa, Pedro dice que si nosotros sufrimos por obedecer al Señor, bueno, demos gloria a Dios, pero que no suframos como homicida o malhechor. Así que Pablo siempre ese fue su estilo de vida. Se consideró un esclavo del Señor, un siervo del Señor. Y esto fue lo que le dio valor a su ministerio. El Espíritu Santo se glorificó en su vida hasta el día de hoy. Fíjense que hoy estamos citando a Pablo. Una vida inspirada en la obediencia al Señor. Creo que nosotros debemos revisar nuestras vidas. ¿Qué tipo de creyentes somos para el Señor? ¿Estamos sometiendo nuestras vidas a la palabra del Señor? ¿O estamos sencillamente agradándonos a nosotros mismos y viviendo conforme a nuestros propios deseos? Quiere el Señor
que como miembro de la Iglesia de Trina de Moya, nosotros hagamos un alto y reflexionemos sobre nuestras vidas. Soy un siervo del Señor, es el Señor mi Señor, estoy obedeciéndole. Y si hay alguna área en mi vida en la que yo no estoy haciendo las cosas conforme a las indicaciones y a la voluntad del Señor, que haya humildad para nosotros ir a Él y decirle: Señor, yo he fallado, yo he cometido tal o cual error, perdóname. Pablo reconoció que él hizo muchos errores, pero lo hizo por ignorancia. Pero una vez que él descubrió su verdad, la verdad de la palabra de Dios, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, él reflexiona que él hizo muchas cosas por ignorancia, pero cuando no conoció la verdad de Dios, su vida cambió. Y a partir de ahí él prefirió sufrir por causa del nombre del Señor que deshonrar su nombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso estilo de vida fue la de este hombre de Dios! Y entonces él dice aquí, Pablo, siervo de Dios. Él se consideraba así, siervo de Dios. Hermanos, nosotros acostumbramos a saludarnos como siervo. ¿Qué dice el siervo? Pero ¿somos nosotros verdaderamente siervos del Señor? ¿Está nuestra vida sometida verdaderamente a su voluntad? Siempre hay oportunidad para reiniciar una vida a la luz de las revelaciones que el Señor nos da. Si el Señor está hablando a tu corazón en esta noche, considera lo que te estamos diciendo y ve a la presencia del Señor en humildad, y el Señor estará glorificándose en tu vida. La segunda cosa que dice el apóstol aquí: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hermanos, nosotros somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor tiene planes, propósitos en nuestras vidas. Pero no podrán ser cumplidos esos propósitos si nosotros no nos sometemos a Él. Y un día nosotros tendremos que dar cuenta al Señor. Pablo, dentro de los planes de Dios, fue seleccionado al igual que los apóstoles. Él fue escogido. Por eso cuando el Señor se le reveló al apóstol Pablo, él dijo a Ananías: instrumento escogido me es este. El Señor escogió a Pablo porque conocía el corazón de Pablo y lo capacitó para su servicio. Y Pablo fue contado dentro de los apóstoles, Nunca en la historia de la iglesia se le ocurrió a ningún pastor, a ningún anciano, a ningún hermano presentarse como apóstol. En la historia de la iglesia, en todos los años, en estos casi 2000 años de la historia de la iglesia, a nadie se le ocurrió llamarse apóstol hasta hace algunas décadas. En los primeros tiempos, cuando la iglesia empezó a crecer en Roma, algunos de los pastores, de los obispos, empezaron a buscar nombre, como están buscando nombre de renombre los hombres en estos tiempos. ¿Y cuáles eran los nombres que a ellos se les ocurrían en aquel entonces? ¿Saben cuáles eran? Patriarcas. Algunos se llamaron patriarcas de la iglesia, pero a ninguno se le ocurrió llamarse apóstol, porque había un concepto de lo que eran estos hombres de Dios. Fíjense que la palabra de Dios nos dice en Efesios, podemos buscar este pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el capítulo 2, más bien, donde la palabra de Dios nos dice que la iglesia está fundada edificado
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Hemos sido edificados, la iglesia, la familia de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundada sobre las enseñanzas de estos hombres que el Señor apartó, algo muy serio. Y dentro de ellos, en el devenir del tiempo, se cuenta a Pablo. Y Pablo se considera el menor dentro de los apóstoles, porque dice que él fue como un abortivo. Y Pablo cumplió con los requerimientos de ser apóstol, porque para ser apóstol, bíblicamente, hay requerimientos, hay normas a cumplir. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, podemos ir al capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Y versículo, Hechos capítulo 1, versículo 12. Oigan qué interesante esto. Dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén después de ver al Señor ascendido a la gloria. Desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Si ustedes ven estos nombres y le ponen números, los cuentan, los enumeran, encontrarán que hay 11 nombres aquí mencionados. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos del Señor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Entonces, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Observen aquí que dice la condición para ser apóstol.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de la resurrección del Señor. Oigan la condición, que hubieran estado con el Señor, que hubieran visto al Señor y que fueran testigos de la resurrección del Señor. Y por eso Pablo es contado entre los apóstoles, porque Pablo vio al Señor resucitado. Pablo escuchó la voz del Señor desde el cielo, y el Señor mismo dijo que lo había apartado para este ministerio. Entonces, para ser apóstol se requieren estas cosas. El día pasado, que yo participé de una reunión de pastores de diferentes grupos, y uno de estos hermanos que están con esta doctrina de ser apóstol, me presentó un hermano y me dijo, conozca aquí al apóstol Juan, porque el hermano se llamaba Juan y se hacía llamar apóstol, o se hace llamar apóstol, pero estos son lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Falsos apóstoles, que nosotros no debemos darle crédito, porque son cosas del momento, cosas de estos tiempos. Más tarde seguirán buscando otros nombres. He estado en varias reuniones donde me llaman como reverendo, y yo tengo que reclamarle, no hermano, yo no soy reverendo, yo soy un hermano. Pueden llamarme pastor, pero reverencia solamente al Señor, y se lo digo públicamente, porque no estamos buscando renombre, reconocimiento de los hombres. Nuestra meta está en honrar el nombre del Señor, en servirle a Él. Pablo es contado dentro de los apóstoles, y eso de apóstol hoy no existe. Eso fue algo para esos hombres que el Señor escogió, y sobre ellos está fundada la iglesia, sobre las enseñanzas que ellos impartieron. Es cierto que la palabra apóstol significa enviado, y en ese sentido hay muchos apóstoles, pero no queriendo reclamar la autoridad apostólica. Mire, eso fue algo muy serio. Dice la palabra de Dios que el Señor obraba a través de ellos. Por ejemplo, hacían muchos milagros, y hasta la sombra de Pedro sanaba. Y vemos al mismo Pablo, cuando murió aquel joven, cómo le devolvió la vida a Eutico, y las obras milagrosas que el Señor hizo con Pablo en sus encarcelamientos y demás. Era algo muy especial. Es cierto que el Señor sigue haciendo obras con nosotros hoy, pero no para nosotros ostentar o buscar esos nombramientos que los hombres buscan para tener una posición de superioridad frente a los demás. No. Que el Señor nos guarde de seguir estas corrientes que se presentan en estos tiempos, que más bien nos desvían de la verdad y de la autenticidad del Evangelio. Pues bien, hermanos, Pablo estaba consciente de su llamado del Señor y del compromiso que tenía en lo que tiene que ver con el servicio a la obra del Señor. Quiere el Señor que nosotros hoy tengamos ese concepto de vida cristiana, y los compromisos asumidos, nosotros lo vivamos para gloria de Dios en nuestras vidas, y que el nombre del Señor sea honrado en nosotros. Pablo reclama aquí, o señala aquí, que con relación a la vida eterna, el Señor, que no miente, le encomendó su proclamación, y el Señor se manifestó a él. Bueno, vamos a avanzar sobre el libro de Tito. En el versículo 4, Pablo entonces señala a Tito como verdadero hijo en la común fe.
y entonces le presenta su deseo, que la gracia, la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea con él. Pablo nos da un ejemplo también de compañerismo, que es bueno señalar aquí. En la vida cristiana nosotros no debemos ser solitarios, como el llanero solitario. Nosotros debemos aprender a hacer vida cristiana en comunión con los hermanos, hacernos ayudar de los demás, acompañar de los demás. Y como pastores, cuando nos toque hacer alguna labor de ministerio, especialmente lo que tiene que ver de visita a hogares, hacernos acompañar de otros hermanos, y muy particularmente cuando se trata de damas o de señoritas, nunca ir solo, y lo mismo también las damas, hacerse acompañar. Nosotros vemos en el ministerio de Pablo cómo él tenía tantos colaboradores, tantos hermanos que le acompañaban. Yo admiro al hermano José Muñoz, que muchos de ustedes conocen, porque casi siempre que le veo que él sale de Boca Chica a alguna labor en Santo Domingo, o que va a Los Llanos, que va a hacer alguna actividad, se hace acompañar de algunos hermanos. Y yo admiro eso en él. Bien, hermanos, entonces Pablo le da la razón por la cual dejó a Tito en Creta o lo envió a Creta. En el versículo 5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí vemos otra gran lección para la iglesia. Fíjense que dice la palabra de Dios que lo dejó para que estableciese ancianos en plural. Siempre en la iglesia debe haber más de uno, preferible más de dos, dependiendo del tamaño, del número de hermanos en la iglesia, más de dos que administren las cosas del Señor. Y para ser anciano, o pues saber que la recompensa, el pago de los ancianos es en gloria. Como bien dijera Pedro en su primera carta, que creo que en el capítulo 5, que los ancianos, nuestra recompensa, nuestro servicio no sea por ganancia deshonesta, sabiendo que nuestra recompensa está en los cielos. Y qué bueno es el trabajo voluntario, el trabajo de amor en la obra del Señor, algo que nosotros debemos rescatar. Hoy día hay un mercantilismo notorio en lo que tiene que ver con la obra del Señor en el pueblo de Dios. Los hombres poniendo su mira en asuntos del dinero. Hace unos 15 o 20 años, yo fui invitado por un hermano que fue miembro del grupo de adolescentes. Muchos de ustedes conocen a Miguel Matos y conocen a Mauri Ortega. En ese tiempo había un grupo en los tiempos cuando yo era adolescentes, y yo estaba como líder de ellos. Y dentro de ellos habían como 15 o 20 jóvenes. Y dentro de esos jóvenes, entonces, uno de ellos fue a Estados Unidos y llegó a ocupar posiciones importantes en el grupo donde se congregaba, que era un grupo bautista. Y él fue recomendado como orientador de pastores en América Latina. Entonces, un día recibí una llamada de él invitándome para ir a Jacksonville, donde él tenía su local, donde él se congregaba. Y me hizo una invitación y yo fui con la familia, llegamos a Jacksonville. Entonces él me dijo la razón por la cual me había invitado. ¿Saben cuál era la razón? Él hizo una reunión de líderes para que yo le comunicara a ellos lo que es servir al Señor por amor, de líderes de su iglesia. Era una iglesia numerosa, no sé de cuántos miles de miembros, pero él hizo una reunión en su casa con ellos.
Antes de la reunión, fuimos a un culto el domingo y él me presentó a algunos hermanos. Entonces me decía, mira, ese es el hermano, ese joven, es el pastor de los jóvenes. Pero él está pidiendo aumento ahora de sueldo. Esa hermana que toca el piano que me presentó, ella recibe un sueldo por tocar el piano. Y yo le he dicho que sirva por amor, pero ella dice que cuando termine unos estudios va a dejar de cobrar. Y entonces había un joven que estaba cantando, que cantó durante el culto, y él me dijo, ese joven lo están probando. Y si a los hermanos les gusta, entonces lo van a contratar y le van a pagar un sueldo para que cante los domingos aquí en la iglesia. Y así sucesivamente. En la reunión en su casa, entonces, él quiso que yo le hablara de cómo era la iglesia de donde él salió. Y cómo los hermanos servían por amor y nadie estaba pensando en recibir ningún pago por nada que hacían. Y qué bueno es que hasta el día de hoy la iglesia Villa Francisca, y yo sé que los demás grupos como Tina de Maoya, los hermanos servimos por amor. Es cierto que el obrero es digno de su salario y hay hermanos que la iglesia lo aparta para que solo sirvan para el Señor o le dan alguna compensación. Bueno, pero la mira del hermano no está puesta en el dinero, está puesta en servir al Señor. Y quiere el Señor que se mantenga esa actitud en nosotros como servidores del Señor, que sirvamos al Señor por gracia. Por amor, mejor dicho, por amor, como hemos sido enseñados, como hemos sido instruidos. Entonces, Pablo dejó a Tito para que estableciese ancianos. ¿Y quiénes debían ser ancianos? Miren, él le da instrucciones a Tito y a Timoteo, que también tenían esa visión. Y hoy los que somos líderes en la iglesia debemos tener esa visión de ver los hermanos en quienes el Señor pone ese don de pastor, que tienen ese amor por la obra, para reconocerlos como ancianos de la iglesia. Debemos seguir ese proceso. Y entonces aquí nos dan algunas pautas a seguir para reconocer a los hombres que el Señor llama para ocupar esta posición de administración en su obra. Dice el versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Miren, no que sea perfecto, pero que sea irreprensible, que no tengan de qué ser acusado. Y así sigue dando una serie de detalles para esto. Tengo otros puntos que no quisiera dejarle señalar aquí de Tito, pero me preocupa ahora el tiempo. ¿Hasta qué hora es nuestra reunión, hermanos? ¿Hasta qué hora es nuestra reunión? Hasta las 9, Manuel, hasta las 9. Pues tengo que ir concluyendo porque faltan como 3. Pero miren, quizá para otra entrega, yo quisiera hablar con ustedes acerca un poquito más de la vida del pastor, de los ancianos. Pero también quisiera hablar con ustedes acerca de el cuidado que debemos tener con relación a los falsos maestros que aparecen. Sí, con el permiso, hermano, tome 10 minutos más. Tome 10 minutos más. Bueno, pues le tomo la palabra, hermano. Entonces no voy a estar con tanta prisa y trataré de compartir esto con ustedes. Miren, da algunos señalamientos aquí para el pastor que ustedes pueden leer en Tito a partir del versículo 7. En cuanto a su vida personal, que sea una persona que no sea soberbio, no iracundo, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, lo que le decía, que fuera amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, porque esto es importante, que sea estudioso de la palabra,
que maneje bien la palabra, porque el pastor tiene que dar consejos, tiene que corregir, tiene que orientar, y esto debe ser en base no a sabiduría humana, sino en base a la palabra de Dios. Que el Señor dé esa gracia para nosotros tener palabra de aliento y de corrección para los hermanos con mansedumbre, con amor, etcétera, etcétera. Y entonces él habla aquí que ¿por qué retenedor de la palabra de Dios? Para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Miren, hermanos, fue una lucha grande de la iglesia primitiva con relación a judíos que se convertían, que querían seguir con el estilo de vida judía. Hoy día existe un grupo que se llaman adventistas, que tratan y otros grupos que tratan de hacer judaizar a los hermanos. En los tiempos de la iglesia naciente, eso era algo muy fuerte, especialmente de lo que se convertían del judaísmo. Fíjense que el mismo Pedro y los hermanos no predicaban a los gentiles. Y para Pedro predicar a los gentiles fue necesaria una revelación de lo alto. Recuerdan en los Hechos, capítulo 11, cuando Cornelio, como un ángel le apareció y como una visión se le presentó a Pedro diciéndole que lo que Dios limpió no le llame tú común, cuando le dijo en ese lienzo que comiera de esos animales, que matara y comiera. Y Pedro dijo, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado no lo llame inmundo ni común, refiriéndose a esa limpieza que el Señor hace en la vida del creyente, sea judío o sea gentil. El perdón de los pecados, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces los hermanos tenían que luchar con esto de lo de la circuncisión, que querían hacer un sincretismo. ¿Saben lo que es sincretismo, verdad? De poner una cosa con otra. Por ejemplo, un ejemplo de eso son los brujos católicos, que le ponen nombre a los demonios de santos que tiene la Iglesia Católica. Eso se llama sincretismo. Y muchos hermanos que vienen de la Iglesia Católica, que quieren tener una vida al estilo de la Iglesia Católica, incorporar cosas a la vida de la Iglesia cristiana, incorporar asuntos de tradiciones de los hombres, que son muchas las tradiciones en ese mundo, en lo que viene del catolicismo, etc. Bueno, la cosa es que habían judíos que estaban haciendo, judíos creyentes, que querían hacer judaizar, llevar la práctica judía al cristianismo, como guardar el sábado, observar el día de fiestas, muchas cosas. Entonces, a esto era necesario tapar la boca, era necesario confrontar. Y los apóstoles vivieron esa situación. Y luego dentro de los mismos griegos, personas que se levantaron con diversas ideas sobre la persona del Señor que tenían que combatir. Y para esto se requería fundamento bíblico, conocer las escrituras. Por eso el pastor, el anciano, debe apartar tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, pero también para estudiarla, para meditar en ella, para sacar enseñanzas y fortalecer su vida de fe, su vida cristiana. Entonces en el versículo 11 dice que a esto de la circuncisión es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Creta era una ciudad comercial y una ciudad donde había muchas fiestas y mucha vida así, vida licenciosas. Entonces, era una ciudad
Si nosotros fuéramos a definir la ciudad de Santo Domingo, diríamos que la ciudad de Santo Domingo es los miembros son bullangueros, ruidosos, en fin. Una vez yo fui a Colombia, invitado por los hermanos, y escuchaba música con los decibeles más altos que usted puede imaginar, tanto en los autobuses como en las comunidades. Ese era el estilo de vida. Y lo mismo ocurre con Santo Domingo y muchas otras cosas más que son pintorescas de República Dominicana. Así eran los hermanos de Creta. Entonces Pablo conocía muy bien con quién estaba tratando. Que el Señor nos dé sabiduría para manejarnos con los nuevos creyentes que vienen y para observar cualquiera que quiera introducir una doctrina que no sea conforme al fundamento bíblico, a la enseñanza cristiana. Entonces, muchos que estaban siguiendo enseñanza por fábulas y demás. Así que Pablo hace esta corrección y decía, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Le daba este apoyo a Tito. Y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay siempre un rastro, una señal de lo que son verdaderos cristianos. Y nosotros debemos observar eso como creyentes, especialmente lo que somos pastores o ancianos en la iglesia. Observar, porque siempre echan de ver lo que son y cómo se resiste. Son personas que se resisten al servicio, a la honra del Señor. Bueno, más adelante entonces el apóstol da otras lecciones, pero ya concluyendo con relación a estas enseñanzas. Quizá en una próxima entrega puedo hablarle más acerca de los temas que el apóstol Pablo presenta aquí en cuanto a prácticas de sana doctrina, en cuanto a estilo de vida del creyente, etcétera, etcétera. Algunas instrucciones que el apóstol Pablo da. Pero hermanos, concluyendo, cuán importante es que nosotros tomemos con verdadera seriedad lo que es la vida cristiana, lo que es la vida de fe. Y si nosotros vivimos así en el temor de Dios, como el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo y como él refleja en su propia vida, no habrá otro resultado en la vida nuestra que la bendición del Señor y la prosperidad en lo que tiene que ver con su obra, porque la obra la hace el Espíritu Santo, no es ningún hombre. Y si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros nos sometemos, entonces nosotros vamos a ver el progreso de la obra del Señor en nuestro entorno y en nuestras vidas también. Que el Señor bendiga su palabra que hemos leído y hemos comentado en esta noche, y que en alguna forma sea de edificación y de orientación para todo el pueblo de Dios en Tina de Moya. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes de la palabra de Dios. Un grato placer. Señor les bendiga. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Medina. Creo que ha sido muy edificante el tema de esta noche, esperando que cada uno de nosotros que nos hayamos regocijado y que pongamos en práctica en nuestras vidas todo lo que el apóstol Pablo a través de la carta de Tito nos deja dicho aquí y a través de nuestro hermano Medina en esta noche. Yo voy a pedir a mi hermano Silvino Reynoso que haga una oración para despedir el culto de esta noche. Amén. Oremos, Señor.
venimos delante de tu presencia, dándote las gracias en esta noche por lo que tú nos has permitido hacer. Gracias por tu palabra, Señor, la cual siempre es oportuna para nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser edificados a través de ella.